Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, vamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en su segmento Gobierno Bíblico. Así que les damos la bienvenida. Michelle, doctor Molina, ¿cómo están? Gracias, Jorge. Un saludo. Y para nosotros, como siempre, es un placer estar aquí compartiendo estas verdades. Y como siempre lo decimos, el gobierno civil bíblico lo hablamos desde la perspectiva de lo que Dios instituyó en la Biblia. Y lo instituyó no solamente para aquellos que estén en un cargo político, sino también para nosotros como individuos, como familias y al final como nación, como colombianos. Así que aquí estamos transmitiendo, esta vez ambos desde Colombia, y pues bienvenido de nuevo, Ricardo Molina. Muchas gracias, señorita Michelle. Claro, ya transmitiendo desde Colombia y con modo mundial, porque hoy estaba jugando Estados Unidos y Gales. Iba ganando Estados Unidos 1-0 y le empataron y ya creo que ya terminó el partido, creo que quedó 1-1. Bueno, ahí estamos, modo mundial de fútbol, todo diciembre, a la expectativa de quién va a ganar este mundial. Lastimosamente Colombia no está en el mundial, pero bueno, hay muy buenos equipos suramericanos, centroamericanos, europeos, y pues confiando que gane el mejor. Complicado, ¿no? ¿Cuál será el mejor? Ya hay unas estadísticas de cuál es el mejor, pero vamos a hacerle fuerza a los pequeños, yo comienzo haciéndole fuerza a USA, Estados Unidos. Ese es mi equipo por ahora. Cuando salga, lo saquen, entonces agarraré otro de los pequeños que quiero que hagan un buen papel. Muy bien, aquí estamos, gracias a la oportunidad que tenemos de poder usar los medios de comunicación para poder expandir la idea de gobierno civil bíblico. Y pues este mes hemos escogido hablar acerca de la República. Cuán importante es la República, qué es la República, que es la propuesta de Dios para una nación. Pero hoy vamos a estar enfocándonos bastante sobre un tema que está muy calientito en Colombia y que pues es un tema que está afectando no solamente a Colombia, Sudamérica, Latinoamérica y al mundo, sino que es un tema realmente muy, muy serio, porque pues es los gobiernos tratando de controlar, los gobiernos tratando de impulsar ideas, inclinaciones personales, filosofías paganas y al final de todo, gobiernos apoyando la inmoralidad. Por eso nuestro tema hoy se llama Con mis hijos no te metas. Con mis hijos no te metas. Pues yo soy papá, soy abuelo y Michelle pues es hija. Y pues como hija tiene mucha autoridad para hablar de la importancia que ninguna otra agencia, aparte de la familia, tiene derecho de tomar el control de los hijos o tomar el control de la familia. Entonces, ahorita mismo, en el Congreso,
de la República, que ustedes recuerden que el Congreso se divide en dos, ¿no? Se divide en Senado y se divide en la Cámara. Eso fue instituido, pues, hace mucho tiempo, cuando se trata de establecer la división de poderes. División de poderes. Que ese era uno de los temas que íbamos a hablar hoy, pero lo haremos en la próxima, que es parte de la República. Pero de división de poderes hablaremos después. Por ahora, entonces, el tema es con mis hijos no te metas, y estamos en contra de esta propuesta de ley, un proyecto de ley que se llama el Proyecto 229 de 2021, que quiere hacer legal que sea una ley de la República, que se le enseñe a los niños y a los jóvenes sobre el sexo. Bueno, Michelle, comenzamos con este tema. ¿Por qué no estamos de acuerdo? ¿Por qué razón el gobierno no tiene que legislar para hacer que de la educación sexual de los hijos? Porque además, pues la educación sexual es algo muy personal. La educación sexual es algo de la familia. La educación sexual es algo en lo cual nadie tiene que meterse. Pero este proyecto de ley es un proyecto de ley peligrosísimo que surgió en la Cámara de Representantes, y ahora pues se está discutiendo, y la semana pasada se estuvo discutiendo sobre esto. Mira lo que pasó, Michelle, la semana pasada, cuando estaba discutiendo acerca de este proyecto de ley. Según los informes que yo tengo, todas las personas del pacto histórico, cuando era momento de votar, se salieron del auditorio, y por lo tanto entonces se dañó la votación. A propósito, esta es una estrategia pagana, una estrategia muy humanista, una estrategia muy incorrecta, por supuesto, de los congresistas. Y eso pasa no solamente en el Congreso, sino también en los consejos o en las asambleas, que cuando hay que votar, entonces hay gente que no está de acuerdo o no quiere votar, y se salen y dañan todo el proceso. Eso no es correcto, porque las personas que han sido elegidas para estar allá tienen que votar y decir sí o decir no, y tomar una posición. Bueno, ya sabemos que el pacto histórico tiene su posición, porque ellos son los que están impulsando este asunto de la sexualización de los niños. Michelle. Así es, Molly. Así como tú lo decías, pues estos congresistas lo que decidieron fue romper ese quórum para evitar justamente que se archivara este proyecto de ley. Y es que es un proyecto de ley que, como lo vemos en el título, viene desde 2021 y fue hasta ahora que empezó a surgir de nuevo. Y resurge con precursores que ahora sus nombres suenan como nuevos, pero realmente ya llevan mucho, mucho tiempo trabajando por estas cosas. Uno de ellos es Susana Boreal, que pues está muy activa más que todo en redes sociales. Es una chica joven bueno, relativamente joven, que está trabajando detrás de ese proyecto de ley, y es interesante la forma en la que ellos hablan y se refieren a este proyecto, y dicen que simplemente es una forma de dotar a los niños, a las niñas y adolescentes para que conozcan su salud y su bienestar y su dignidad, y esto dicen que solamente es para su disfrute de su educación sexual. Entonces, realmente vemos que es peligroso la forma en la que primero plantean cómo lo van a hacer, plantean que es algo solamente para que se quiten los estigmas sociales, algo para que haya libertad en los niños de escoger, algo para hacer como una reforma radical de la sociedad en la cual los niños sean más libres. Pero cuando vamos a ver y cuando vamos a leer realmente lo que implica esta supuesta libertad, que realmente es un libertinaje y un adoctrinamiento total para los niños, se trata de un proyecto de ley que quiere imponer en todos los colegios públicos, pero al final en toda la educación que recibe la mayor parte de Colombia, bueno, y de todos los sectores,
es una educación sexual ideologizada y contiene un montón de temas para niños desde 5 años, del aborto, de la ideología de género y de un disfrute de la masturbación, un disfrute de un montón de cosas que realmente son muy peligrosas. Y bueno, más adelante vamos a ver un poco más de lo que literalmente dice este proyecto de ley y de aquellas cosas tan peligrosas que dice, que yo creo que la sociedad quedaría loca si realmente conociera las edades para las cuales se plantean estos conocimientos de pues tanta violencia y pues tanta inmoralidad. Y pues de nuevo es como una comprobación de que parece que estuvieran ciegos, que no hubiera razón. Y ya, vamos a seguir hablando de eso después. El Siempre hay como todo. dilema, el dilema garrafal que tenemos los ciudadanos que no estamos muy informados de política es que pues desconocemos la realidad, y es porque desconocemos los textos de estos proyectos de ley. Suena como algo bonito, como algo, muy chévere, educación sexual, y la presentación la hacen pues con la idea de que la gente no reaccione de una sola, pero en el fondo esta propuesta ya es una locura porque vulnera los derechos fundamentales de los padres de familia, y también vulnera los derechos de los establecimientos educativos, porque los establecimientos educativos pues deben de tener cierta autonomía, y sobre todo los privados, los que no dependen del dinero del gobierno. Entonces, pero como la mayoría son establecimientos públicos, entonces el gobierno es el que los maneja a través del Ministerio de Educación, y por tal razón cree que tiene todo el poder para obligarlos a enseñar e introducir dentro del currículo de educación temas tan complicados como ese. Entonces, la primera cosa que vulnera este proyecto de ley es el derecho de los padres. ¿Qué derecho? Número uno, que los hijos le pertenecen es a los padres, a la familia, y no le pertenecen al Estado. Aquí hay una equivocación grande, 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 que eso viene de el proyecto de este filósofo Rousseau, que él habla de que los hijos le pertenecen al Estado. Y esa idea pagana ha venido pues implantándose en las sociedades, porque este filósofo tuvo algunos aportes aparentemente admirables para muchos, para mí no, en ninguna manera, pero para mucha gente que no tiene el entendimiento correcto de Dios y de los principios de Dios. Entonces, Rousseau hizo propuestas políticas que gustaron mucho, y entre esas propuestas políticas que estableció su filosofía era que los hijos no le pertenecen a los padres, sino que los hijos le pertenecen al Estado. Por lo tanto, el Estado es el que tiene que decidir qué va a pasar con los hijos en la educación, qué va a pasar con los hijos en su economía, qué va a pasar con los hijos en sus proyecciones como personas. Entonces, pues con esto en mente, esta propuesta que viene con esas raíces equivocadas, entonces vulnera esa parte que los padres son los que tienen la obligación número uno de educar a los hijos en su parte sexual. Aquí yo lo he hecho siempre cuando hablo de esto, énfasis, y lo hago otra vez, énfasis. Escuchen bien, ninguna agencia aparte de la agencia de la familia tiene el derecho de enseñar educación sexual a los hijos, a los niños, en ninguna manera. La única agencia que puede hacer esto es la familia, y en manos de papá y mamá. Cualquier agencia, incluyendo la iglesia, escuche bien, ni la iglesia, ni los centros educativos, ni el gobierno, ni el entretenimiento, ninguna otra agencia de la sociedad
tiene derecho a hablar de esto. Cuando cualquier agencia toma esa responsabilidad, entonces lo que está cayendo es en promover la inmoralidad. Ese es un punto importante. Entonces, cuando a un niño, otra persona, aparte de papá y mamá, le habla de sexo, le habla de cosas que involucra la relación sexual entre un hombre y una mujer, entonces está usurpando, llama usurpar, usurpa una posición, usurpa una agencia que no le corresponde. Y en este caso el gobierno que tenemos sí está más perdido. Los gobernantes, estos congresistas que tenemos, no todos, hay un grupito chiquito que están bien en su punto, pero la mayoría del gobierno, incluyendo el ejecutivo, ¿no? El ejecutivo tiene que ver con el presidente, incluyendo al Congreso, lo que es Senado y Cámara, incluyendo a la parte judicial también. Es algo terrible porque esta gente cree que tienen todo el poder y creen que pueden hacer leyes para usurpar la autoridad que le corresponde a los padres. Ya en el Congreso pasado íbamos peleando acerca de eso porque había un proyecto de ley que se hizo ley a propósito, era que los padres no pueden castigar a los hijos. El gobierno dice, es un pasito para esto. Ahora los padres no pueden castigar a los hijos y por lo tanto ahora los hijos no le pertenecen a papá y mamá, es lo que están diciendo aquí, y le vamos a educar. Esta parte, papás, ustedes no saben nada, nosotros el gobierno sabemos más. Lo peor de todo es que están diciendo que hay que educar sexualmente a los niños desde los 5 años, dijiste tú, ¿no, Michelle? Desde los 5 años, y escuché a una persona, una mujer diciendo que los niños deben experimentar todo tipo de relación sexual desde pequeñitos para que después decidan, sepan cómo es el asunto y decidan, bien sea qué ser también, si van a ser hombres, van a ser mujeres o van a ser animales o van a ser cualquier otra desviación. Pues todo esto es una cosa horrible, que a propósito traigo aquí, que ustedes recuerden que la ministra de la Igualdad de España estuvo con el presidente Petro, la ministra de la Igualdad. A esa señora fue la que oí diciendo que, hablando de los niños, las niñas y las niñas, ¿qué le parece eso? Los niños, las niñas y las niñas. Gente que está loca, definitivamente, que está, sí, son depravados, son inmorales, y entonces ella habla de incentivar esa parte sexual también en los niños. Y el asunto es que los que promueven esto son gente que son inmorales, o bien sea que son del LGTBI, o sea que son homosexuales o lesbianas, o que están de acuerdo con ese tipo de comportamiento, y entonces lo que quieren es desviar sexualmente a los niños, desviarlos para que los niños pierdan su claridad de lo que es correcto y entonces hagan de una sociedad inmoral de acuerdo a lo que ellos piensen, porque ellos han caído en inmoralidad. Son homosexuales, lesbianas o lo que sea, son locos, y ellos, para aliviar su conciencia de que están haciendo lo correcto, entonces quieren hacer que esto se convierta en ley, señorita Michelle. También es peligroso porque ellos simplemente demuestran o intentan justificar todo esto, sacando un montón de estadísticas, bueno, todas arregladas y como diciendo que la solución de todo esto es una transparencia, que es lo que ellos llaman, una transparencia de todo lo que es sexualidad. Pero cuando vamos a ver qué es lo que significa esa transparencia, como tú lo decías, es una serie de inmoralidad y en realidad se convierte más en abuso el hablarle de estos temas a un niño de 5 años. Incluso, pues aquí tengo algunos pantallazos
que se hicieron muy famosos en redes sociales acerca de esos objetivos de aprendizaje que pretenden imponerle a los niños de 5 o 8 años, a otro grupo que es de los 9 a 12 años y al final de 12 a 15 años. Entonces voy a presentar el primero para que podamos ir evaluándolos y pues de verdad ver y entender como todo lo que hay aquí detrás, que realmente es muy peligroso. Ya se presenta. Un segundo. Bueno, y también, pues como tú lo decías, es como el fin de todo esto es llegar a que ya no haya niñas ni niños, sino que haya niñas con completa libertad para escoger, pero no escoger cualquier cosa buena, sino escoger directamente el mal. Y dice que la idea clave de este objetivo de aprendizaje es que los niños comprendan y que nosotros comprendamos que es natural que los seres humanos disfruten de sus cuerpos y la cercanía a otras personas durante toda su vida. Pero cuando vamos a ver lo que dice, es que se propone que para niños de 5 a 8 años se les haga entender que el placer y la excitación son sentimientos humanos naturales y que pueden involucrar la intimidad física con otras personas. Creo que usan un montón de términos que es como, ay, bueno, qué bueno, es algo natural, es la transparencia, incluso usan un argumento y es que no, es que en muchos países se ha tomado esta vía de la transparencia, es lo que ellos llaman, y ellos argumentan que esa es la solución a que se acaben todas las cosas malas en el país, que se acabe que las niñas de 14 a 15 años queden embarazadas, que se acaben las madres adolescentes, que se acaben las madres con pues embarazos desde muy temprana edad. Y realmente es peligroso como se cambia el lenguaje y se hace entender que la excitación para unos niños de 5 o 8 años, que es como en sus cabezas no va a caber esto, es algo natural y que ellos pueden hacer uso libre de sus cuerpos como a ellos les parezca y hacer que cualquiera de sus órganos pueda entrar en función cuando ellos lo deseen. ¿Qué tal, Michelle, Molly? claro, Michelle, mira, eso uno no tiene que ser un máster en ninguna, ninguna profesión, ni tiene que ser demasiado versado para entender que esta iniciativa no es otra cosa que está escrita, como está escrita por gente pervertida definitivamente, por gente que está desviada mentalmente, yo diría, son locos, pero como ellos se enfocan en la parte sexual, pues definitivamente es gente que está mentalmente degenerada, distorsionada con el asunto sexual, con lo que tiene que ver con los niños. Por eso, este proyecto de ley es una puerta peligrosísima, si se llega a hacer ley, para que el LGTBI, para que los homosexuales y lesbianas puedan abusar de los niños, porque los pedófilos llaman la pedofilia. La pedofilia, hay mucha gente pedófilos que están detrás de que este proyecto salga como ley, porque entonces ya no tendrían ninguna acusación legal al tener relaciones sexuales con niños, porque como una ley que dice que los niños tienen que probar, que los niños tienen que experimentar, que tienen que tener placer físico, pues esta gente depravada, entonces lo que va a hacer es usar esta puerta para cumplir su inmoralidad, su maldad. Entonces, definitivamente, yo calificaría este proyecto de ley como una propuesta abierta, pagana, de mentes totalmente degeneradas, de mentes que lo que quieren es aliviar su conciencia distorsionada y dura, queriendo, ya sus vidas están ya dañadas y quieren dañar la vida de niños y de niñas que tienen el derecho de ser formados bajo principios y valores históricos de las naciones libres. Ellos tienen derecho a recibir una vida sana, saludable, porque
es que cuando un niño, un adulto lo toca, un adulto tiene relaciones sexuales con él, hay leyes ya establecidas, a esto se llama violaciones, perversidades, y por eso hay leyes que ya establecen cárcel para este tipo de personas. Mira, en Estados Unidos, si una persona es pedófilo, lo meten en la cárcel. Y no solamente la cárcel, sino que queda marcado de por vida. Todo ciudadano americano tiene derecho a saber esa persona quién es, dónde vive, y no puede estar cerca de niños, ni de colegios, ni de instituciones de niños. Queda marcado, porque es algo muy, muy, muy serio. Entonces, con mis hijos no te metas, gobierno colombiano, representantes de la Cámara, Senado de la República, movimiento LGTBI. Con los hijos colombianos no se metan. Si ustedes quieren ser inmorales, si quieren ser depravados, pues sean usted mismo y haga su depravación en su privacidad. Ahí no podemos meternos nosotros, ¿no? O sea, hablamos de libertad. Cada quien es libre de decidir lo que quiere hacer. Y si moralmente una persona no quiere andar bajo las leyes naturales, sino que quiere desviarse, pues él es libre de desviarse y dañar su vida, pero en su intimidad, en su privacidad, y no tiene derecho a querer convertir un acto personal, no tiene derecho a convertir un pensamiento, una filosofía tan degenerada, individual, en querer hacerla una ley de la República. Yo me opongo, estoy en contra de este proyecto. Inspiro a los padres colombianos. Tenemos que reaccionar. No podemos permitir que este proyecto de ley surja. Tenemos que permitir hacer que se archive este proyecto de ley y tenemos que levantar nuestra voz por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, por cualquier medio donde haya la posibilidad. Tenemos que levantar la voz y decir que este proyecto de ley vulnera la libertad de la familia y de los padres en primera instancia. Claro, también viola muchos artículos de ley de la Constitución Política de Colombia, viola una cantidad de leyes, porque si eso llega a salir, entonces toca quitar todas las leyes que se hablan de abuso, de violaciones. Hay que quitar todas las leyes que hablan de el daño que se hace a los niños. Por ende, colombianos, padres de familia, mamá, papá, por favor, no durmamos, no nos callemos, porque si nosotros nos callamos, en el Congreso de la República van a sacar esta ley y eso va a ser muy dañina para la sociedad. Así es, Molly. Pues simplemente recordemos también lo que nos habla la Biblia a través de muchas historias. Incluso venía a mi mente cuando estaba pensando a través de cómo es que se llega a tal depravación de proponer ese tipo de leyes y aún más que muchas personas decían como, bueno, considerémoslo, puede sonar bien. Y venía a mi mente Josué 24:15, que es donde Josué ve al pueblo que está en su locura, que quiere hacer solamente la inmoralidad, y les dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río Éufrates, o a los dioses que los amorreos, en cuya tierra ustedes habitan. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y justamente ese es el principio, un principio de libertad en el cual nosotros sí podamos elegir, pero que podamos elegir por el bien, que podamos tomar decisiones claras y que no se nos imponga, ni mucho menos a los niños desde tan pequeños, cuando no tienen la capacidad realmente de razonar a nivel completo para tomar una decisión más sobre un tema como la sexualidad, que se les imponga esta serie de ideologías es bastante peligroso y es algo que suena como la solución a todos los problemas para muchos progresistas, pero en realidad es eso, es un progreso, pero un progreso
hacia la maldad, un progreso hacia la inmoralidad, un progreso hacia sociedades aún más violentas, sociedades aún más pedófilas, sociedades aún más también LGTBI. Entonces, sí, realmente es peligroso y pues en este momento lo que debemos nosotros como familias, como hijos, pero también como padres, como tíos, como abuelos, simplemente levantarnos en contra de estos proyectos y decirnos nosotros, nuestra casa y nosotros servimos al Señor, o al menos servimos a la razón lógica de que los niños merecen sí decidir, merecen sí educación, pero una educación que apunte a su inocencia, una educación que apunte a su pureza. Y sí, eso es. Tú sabes que el sexo no es pecado, es un don de Dios, pero ha sido dado para algunos momentos de la vida y es dado a las personas adultas, responsables, a las personas que deciden contraer matrimonio y está diseñado para que sea dentro de ese estado matrimonial y no está diseñado para que se practique en otro, fuera de ese estado porque pues se desvían las ideas correctas. Por esa razón tenemos tantos niños sin papá, sin mamá. Tenemos tantos niños adoloridos, muchos niños amargados, dañados espiritualmente, moralmente, dañados físicamente. Está comprobado, eso uno no tiene que ser una persona, una eminencia en temas de psicología o de gobierno o cualquier otra área para entender que está demostrado históricamente que, que los niños que un adulto los ha tocado, los ha abusado, han tenido relaciones sexuales con ellos, son niños que pierden en un sentido la idea correcta de las cosas y su alma y sus emociones son afectadas y por ende su vida comienza a deteriorarse. Está comprobado que el 99% de las personas homosexuales, lesbianas, transgénero, transexuales, todo este tipo de personas que tienen desviaciones morales es porque cuando fueron niños fueron abusados, cuando fueron niños fueron expuestos a, a ambientes o a situaciones sexuales fuera de su entendimiento que desvió las ideas correctas y ahora hay adultos pues sufren, bien sea porque no pueden tener buenas relaciones con otras personas o bien sea porque dañan vida de otros niños. Entonces, el Salmo 127 dice que herencia de Jehová son los hijos, dice, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son dados a los padres por Dios para que los padres los eduquen, los cuiden y los preparen para que sean buenos ciudadanos de la sociedad. Entonces, por esa razón, nos oponemos también aquí nosotros, de este programa de gobierno, sí, porque es gobierno, y decimos al gobierno, congresistas, están equivocados en sus propuestas de ley. No saben realmente para qué están allá. Además, los de la Cámara y del Senado tienen que saber que sus funciones son limitadas, y no pueden hacer planes, proyectos de ley que violen los derechos que tienen los ciudadanos. En el 2016 comenzó esta lucha aquí en Colombia, y salió el lema de con mis hijos no te metas. Y en el 2016 hubo marcha. ¿Se acuerdan ustedes? Hubo una marcha muy grande en Colombia. Los padres salimos a la calle a decirle no a esta propuesta de introducir en la educación cartillas sobre educación sexual. Y ahora está siendo más descarado. Es que eso da como le da a uno como algo, no sé, que son descarados porque públicamente están queriendo impulsar
que los niños desde pequeños se masturben, que los niños desde pequeñitos puedan experimentar con animales, puedan experimentar hombre con hombre, mujer con mujer, vestirse como quieran. ¡Wow! Eso qué deterioro, qué mentalidad tan corrupta, qué mentalidad tan triste. Pero los colombianos no podemos dejar que el Estado se apropie de nuestros hijos y de nuestros nietos. En ninguna manera. No podemos permitir que se fomente la hipersexualización de la vida de los niños. Hay que respetar los procesos. Hay que respetar que los niños son creación muy especial, que no son cosas, que no son animales, que Dios lo ha dado a los adultos, en este caso a los padres, para que los eduque, para que los oriente, los entrene, para que sean educados con amor y para que puedan crecer siendo útiles para la sociedad. Por lo regular, aquellos que se meten en inmoralidad, porque no solamente inmoralidad sexual, también eso trae droga, gente que se vuelven drogadictos, porque como en su área moral pierden la sensibilidad, pierden la noción, pierden la idea de lo que es bueno y malo. Entonces, eso nos lleva a profundizarse en acciones más deteriorantes, como que la droga también. Droga, robo, y toda generación que viene ahí. Entonces, este proyecto de ley propuesto es realmente una propuesta fuera de orden. Es una propuesta fuera del razonamiento correcto de las cosas. Entonces, no podemos aceptar que este proyecto de ley se desarrolle como tal. Tenemos que oponernos. ¿Oponernos por qué? ¿Por capricho? No. Hemos sido llamados a defender la sociedad. Y al gobierno, le tenemos que decir al gobierno, Michelle, que el gobierno tiene un poder limitado. Poder limitado. ¿Quién propuso ese proyecto de ley, Michelle? Tú sabes, lo tienes ahí, hermano, yo no lo tengo aquí ahorita. A esos representantes que proponen este proyecto de ley, tenemos que escribirles o tenemos que denunciarlos públicamente y decirles que están completamente equivocados, que están fuera de orden y que no tienen el derecho a meterse en la agencia, en la jurisdicción de la familia y en la responsabilidad que los padres tienen de educar a los hijos y más en el área sexual. Y que no vamos a permitir que esta sociedad se degenere. No vamos a permitir que esta sociedad se corrompa y no vamos a permitir que esta sociedad se vuelva como una Sodoma y una Gomorra, en donde los principios se pierden y en donde el mal aumenta. Sí, Molly, y pues dentro de la información que me pediste, pues justamente esto fue tomado por el Pacto Histórico. Y bueno, ya habíamos dicho que fue desde 2021, pero cuando se retomó por el Pacto Histórico, específicamente por Susana Boreal, como lo dije al principio, Alejandro García, de Alianza Verde, y Dorina Hernández Palomino, que hace parte de un movimiento que propuso la vicepresidenta Francia Márquez. Entonces vemos aquí como todo es una confabulación de pues, la izquierda de este país para que se pierdan los valores y aún más cuando comprendemos a la familia como aquel núcleo de una sociedad sin el cual la sociedad se desestabiliza y cuando no hay educación en el hogar, cuando no hay cuidado de esos hijos, pues ¿qué va a hacerle el mañana de Colombia? Yo no defiendo a la izquierda absolutamente para nada. No defiendo a la izquierda absolutamente para nada. Y la izquierda tiene ideas comunistas, socialistas, marxistas, y no las defiendo para nada. Pero yo he estudiado lo que es el comunismo, el socialismo,
lo estudio, enseño en contra de esas ideas, y la parte sexual nunca, nunca esa parte sexual como están hoy en día impulsando estos izquierdistas, es parte de la filosofía distorsionada de la izquierda, del comunismo. Y te lo puedo probar así facilito. Rusia es un país comunista. Rusia, que es un país que se ha declarado pues separado de los principios bíblicos, ellos no permiten en Rusia, no permiten las expresiones homosexuales públicas. No las permiten en ninguna manera. Y mira, fíjate, hablemos del Mundial de Fútbol, Qatar. En Qatar, ahorita que están en el Mundial de Fútbol. Yo estoy mirando cuáles son las leyes que colocaron ellos en el Mundial, porque ellos son árabes. Árabes. Tendencia musulmana, en su mayoría. En el requerimiento de vestuario público, ellos han impedido que la gente tiene que vestirse sus cuerpos completamente sin mostrar partes del cuerpo. Y dicen que la gente públicamente no puede tener expresiones de amor, de tocarse. Están en contra totalmente de estas acciones que impulsan la parte sexual. Ellos son muy controlados en esto. Entonces, imagínate tú, ahí vemos, históricamente, los musulmanes, los árabes, los comunistas rusos y los países estos que son de tendencia izquierda, esa parte de la sexualidad, ellos son muy reservados con esto y lo dejan solamente para la intimidad. Pero aquí estos locos que tenemos nosotros, progresistas. A ver, Michelle, dale un poquito tú, ahora un momentito. Sí, tranquilo. Bueno, ya igual quedan 2 minutos nada más. Sin embargo, pues ver también cómo estas ideas no solamente son protegidas como por nosotros, como algo así suelto, sino directamente por la Biblia e incluso por nuestra Constitución colombiana. Y pues aquí podemos ver el artículo número 42, en la cual como yo dije al principio o hace poquito, dije que la familia es el núcleo fundamental de una sociedad. Pero en ese artículo 42 también se imponen otras cosas que este nuevo proyecto de ley violaría. Y dice que se constituye por vínculo natural, por la decisión libre de un hombre y una mujer, para contraer matrimonio por su voluntad responsable para conformarla. Pero también dice que la ley podrá determinar el patrimonio familiar como inalienable e inembargable. Y la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Y justamente eso es lo que transgrede o intenta cambiar este proyecto de ley. El hecho de que la intimidad de una familia, incluso la manera en la que estos padres decían educar a sus hijos, es inviolable. Y incluso eso está condenado por la ley. El hecho de que un ente externo, como lo es el gobierno, intente imponer sobre los niños, sobre esta familia completa, pues este adoctrinamiento en cuanto al aborto, en cuanto a la homosexualidad y en cuanto a la inmoralidad sexual. Entonces, sí, es bien peligroso como ya ni siquiera es una ley que pueda sustentarse, sino que va completamente en contra de un artículo tan importante como es el artículo 42. Claro, gracias a Dios tenemos la Constitución, ¿no? Y la Constitución pues tiene algunas ideas buenas, que son los que sostienen y nos ayudan a pararnos firmes en contra de estas perversidades propuestas por los congresistas del pacto histórico, de esta gente de la izquierda. ¿Qué se puede esperar de esta gente? Nada. Entonces, padres de familia, colombianos, aquí desde este programa de gobierno civil bíblico, no porque somos solamente cristianos, no, sino porque esta propuesta es una depravación, es una propuesta que distorsiona las ideas correctas de hombre, mujer, las ideas correctas de una niñez pura,
las ideas correctas de una juventud valiosa y preciosa, y al final pues daña la idea de un adulto que puede ser sano y saludable y útil para la sociedad. Entonces, con mis hijos no te metas, gobierno. Nadie se puede meter con nuestros hijos, porque el que se mete con nuestros hijos pues va a tener problemas, vamos a pelear, vamos a luchar, y no vamos a permitir que las cosas se caigan y se empeoren. El tiempo se nos ha ido, Michelle, lastimosamente. Así es. Agradecemos a todos los que nos ven en directo, los que nos verán en diferido, por acompañarnos, los que verán este programa. Ojalá lo multiplique, páselo a otras personas y levantemos la voz en contra de este proyecto corrupto, depravado, proyecto de ley de la sexualización de los hijos. Nos despedimos, Michelle, gracias por estar con nosotros. Nos vemos el miércoles con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.